Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. ¿Quién controla la verdad? Esta es la pregunta que atraviesa nuestro informe especial de hoy, en Primera Plana. Analizamos 3 revelaciones que descubrimos en los archivos sobre el desacreditado complot Rusia-Trump que se acaba de desclasificar, el rol de Obama, el plan de Hillary Clinton y las decisiones de la CIA bajo la dirección de John Brennan. Hoy vamos a mostrarle 3 revelaciones cruciales de los archivos rusos que acaban de publicar la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y el director de la CIA, John Ratcliffe. Y si le dijera que toda la retórica y las acusaciones sobre Trump y Rusia podrían haberse basado en un solo renglón de texto vago y sin confirmar que ni los analistas de la CIA entendían del todo. ¿Por qué se tomó en cuenta el informe del que salió esa línea, habiéndolo pagado Hillary Clinton, y que ni siquiera cumplía los estándares mínimos de inteligencia? ¿Qué papel jugó Obama en aligerar la evaluación para que se publicara el informe justo antes de que Trump tomara el poder? Y lo más importante, ¿qué significa esto para usted, para la verdad y para la legitimidad de nuestras instituciones? Porque si los jefes de inteligencia manipularon las pruebas para declinar la balanza en unas elecciones o deslegitimar a un presidente electo, podría volver a pasar. Está pasando ahora mismo. Vamos a contárselo todo, con nombres, fechas y documentos oficiales para que usted mismo saque sus propias conclusiones. Pero prepárese para lo que le espera. Recuerde que estamos en Telegram, Facebook y X. Y ahora entremos en materia. Así que lo que hemos sabido y lo que yo quiero que vea la gente de estas transcripciones es que nuestras fuerzas de seguridad y las comunidades de inteligencia han sabido desde hace tiempo que no hay pruebas de colusión rusa con Donald Trump o la campaña de Trump. Cuanto antes lo sepa la gente, mejor para todos. Estas eran las palabras del jefe de la CIA, después de que la administración Trump publicó 3 lotes de registros en julio que arrojan nueva luz sobre una controversia que ha reinado durante una década: la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 que ganó Trump. Los 3 lotes de registros apuntan a la creación, por petición de su predecesor, el presidente Barack Obama, de una inquietante evaluación de la comunidad de inteligencia, un estudio. En esta evaluación se incluía una grave acusación: el presidente ruso, Vladimir Putin, supuestamente interfirió en las elecciones presidenciales para ayudar al entonces candidato Donald Trump. Y es que, cuando se publicó esta evaluación, el 6 de enero de 2017, se desató un revuelo mediático. De hecho, consumió los primeros días de la presidencia de Trump y dio legitimidad a la polémica que acabaría provocando el nombramiento del fiscal especial Robert Mueller para que investigara el posible complot. La investigación sobre la colusión con Rusia fue tan extensa que llegó a paralizar a la administración Trump durante años, antes de que Mueller le pusiera fin. Y cuando le puso fin, concluyó que no hubo colusión, que no hubo ningún complot. Ahora la publicación de los registros ha reabierto heridas, pero también ha creado un punto de conflicto político propio. Trump ha acusado a Obama de traición, y Obama ha emitido una inusual declaración pública para desestimar las acusaciones. La verdad. Ellos no quieren que el pueblo estadounidense sepa la verdad. Pero hay que reconocer la complicidad de los medios dominantes en todo esto. Ellos recibieron con antelación las primeras líneas de esta evaluación de inteligencia falsa y fabricada que el presidente Obama ordenó, y que John Brennan y James Clapper crearon sin ningún tipo de verificación previa. Sin siquiera revisar lo que estaban transmitiendo, los medios lo imprimieron casi de inmediato y luego doblaron la apuesta con esta narrativa. Miren el caso de las armas de destrucción masiva en Irak, una inteligencia falsa y fabricada en otro país. ¿Y qué hicieron los medios dominantes con esa complicidad? ¿Alguna vez admitieron que estaban equivocados? ¿Qué fracasaron como periodistas? No lo hicieron. Existen muchos paralelismos aquí, y nos hacen ver la magnitud de lo que se ha revelado. Y es que se destaca que Obama haya mantenido una postura reservada en la arena política desde que dejó la presidencia. Y, en resumen, su equipo desestimó las acusaciones como infundadas y sin base, pero
lo que más llama la atención es que la declaración de su portavoz representa una de las pocas ocasiones en las que ha respondido directamente a las acusaciones de su sucesor. No obstante, volviendo a la línea de tiempo que nos ocupa, tenemos la evaluación acelerada de Obama sobre un informe que financió Hillary Clinton, de la que la comunidad de inteligencia también sabía que tramaba algo, pero no nos adelantemos. Escuchemos mejor cómo lo relata el director de la CIA, Ratcliffe, para entenderlo. Bueno, antes de la evaluación de la comunidad de inteligencia que DNI Gabbard mencionaba, y antes del informe de Devin Nunes sobre esa evaluación de la comunidad de inteligencia, antes de la investigación Mueller, antes de Crossfire Hurricane, estuvo esto. En el verano de 2016, la inteligencia de EEU interceptó inteligencia rusa que hablaba de un plan de Hillary Clinton, para acusar falsamente a Donald Trump de colusión con Rusia, para calumniarlo y desprestigiarlo con lo que se conocería infamemente como el dossier Steele. Y esta inteligencia fue tan explosiva que John Brennan informó al presidente Obama, al vicepresidente Biden, a Jim Clapper, a James Comey, a todo el equipo de seguridad nacional, y les contó este plan de Hillary Clinton. Piénsalo, eso fue en agosto de 2016, y aún así no fue hasta más de 4 años después, en octubre de 2020, cuando encontré después de una búsqueda exhaustiva las notas manuscritas de John Brennan y la inteligencia subyacente detrás de esto, que revelaron exactamente lo que pasó. Así que durante un periodo de 4 años, la verdad sobre los orígenes de lo que es el engaño de la colusión con Rusia se le ha ocultado al pueblo americano. Quédense con esto porque escucharemos en un minuto a John Brennan, el entonces director de la CIA. Pero, ¿por qué está saliendo todo esto a la luz y ahora? Porque después de que el presidente Trump ganara su reelección, el Departamento de Justicia formó un grupo de trabajo para revisar los registros de esa investigación e investigar a los investigadores y determinar si se cometió algún delito en torno al ya desacreditado complot. Mientras tanto, la publicación de los registros parece haber motivado a los denunciantes, cuyo número no deja de crecer según Gabbard. Pero entremos ya a lo que han revelado los documentos. El expediente Steele. ¿Existía evidencia de colusión, coordinación o conspiración entre la campaña de Trump y actores estatales rusos en el momento en que usted se enteró de los esfuerzos de 2016? Encontré y estoy al tanto de información e inteligencia que revelaban contactos e interacciones entre funcionarios rusos y personas estadounidenses involucradas en la campaña de Trump que me preocupaban debido a los conocidos esfuerzos rusos para cooptar a ese tipo de personas. Y eso generó preguntas en mi mente, nuevamente, sobre si los rusos habían logrado la cooperación de esos individuos. No sé si tal colusión, y ese es su término, colusión, existía. No lo sé. El entonces director de la CIA, John Brennan, a quien veíamos en las imágenes, testificó también bajo juramento ante el Congreso que el expediente Steele, que pagó Hillary Clinton, cito, no se empleó de ninguna manera como base para la evaluación de la comunidad de inteligencia que se hizo. Sin embargo, según 2 de los registros publicados este mes, en realidad, el entonces director de la CIA rechazó todas y cada una de las objeciones de quienes se oponían a que se incluyeran en la evaluación. El expediente Steele entró, y desde entonces haya sido desacreditado. Lo pagó la campaña de Hillary Clinton, como mencionamos, y lo redactó el ex oficial de inteligencia británico Christopher Steele. Y es que, de hecho, el expediente se cita en el cuerpo principal de la evaluación, y un resumen del mismo se incluye en la versión de más alta clasificación del expediente, la más secreta, con la que se informó tanto a Trump como a Obama. Y en este punto merece la pena mencionar una nota de la CIA de aquel entonces, que publicaba ahora el director Ratcliffe. Los autores del informe de evaluación de inteligencia y varios altos directivos de la CIA, incluidos los 2 altos líderes del centro de misión de la CIA responsables de Rusia, se opusieron firmemente a la inclusión del dossier, asegurando que no cumplían ni siquiera con los estándares más básicos. En la nota, el entonces subdirector de análisis de la CIA advertía al director de la CIA, Brennan, que incluir aquel expediente hacía peligrar, cito,
la credibilidad de todo el documento. Sin embargo, Brennan ordenó que el expediente permaneciera en la evaluación y escribió lo siguiente: sin duda creo que la información merece ser incluida en el informe. Y hace unos días Brennan reaccionó a la publicación de los últimos registros y aseguró que todo se trata en realidad de una maniobra política. Dijo: siguen diciendo estas cosas, haciendo estas acusaciones infundadas y afirmando que hubo una vasta conspiración, que de hecho estábamos engañando al pueblo estadounidense y participando en este golpe de Estado. Brennan lanzaba su defensa en la MSNBC, en la que trabaja como analista junto a la presentadora Jen Psaki, antigua portavoz de la Casa Blanca demócrata. Pero veamos qué dicen los hechos. Según el Comité de Inteligencia de la Cámara, todos los analistas de la CIA que entrevistaron a los congresistas dijeron lo mismo. El expediente no debería haberse incluido en la evaluación que desencadenó la investigación. Y aunque los funcionarios de la CIA se opusieron, la cúpula del FBI presionó para que se incluyera. De hecho, según los documentos que hemos mostrado, llegaron incluso a amenazar con eliminar a la agencia de la evaluación si el expediente no se incluía. Y ahora, según el informe de la Cámara, los jefes de la CIA y el FBI fueron los que tomaron la decisión de incluirlo. Escaso, poco claro, inverificable. Ahora hablemos sobre este otro documento que se acaba de desclasificar, el informe del Comité de Inteligencia de la Cámara sobre la Comunidad de Inteligencia. En el mismo se ven una serie de problemas adicionales, más problemas, con la preparación de la evaluación de inteligencia. Aunque el comité encontró que la mayoría de las conclusiones de las sentencias de la comunidad eran acertadas, aseguró que también detectó fallas significativas en la evaluación de que Putin desarrolló una clara preferencia por el candidato Trump, así lo dijeron, y que pretendía mejorar sus posibilidades de victoria. El comité concluyó que tan solo esta conclusión violó 6 estándares analíticos. Entre otros, no describió la calidad y credibilidad de las fuentes, ni permaneció ajena a consideraciones políticas. El informe lo lideraron republicanos dirigidos por el representante Devin Nunes, otro republicano de California. La conclusión principal del comité se centra en lo que describió como 3 informes de inteligencia deficientes. Y en estos, precisamente, se sustenta la evaluación de que Putin interfirió en las elecciones para ayudar a Trump. El informe del comité describió la única pieza de evidencia clasificada de la acusación como, abro cita, un fragmento escaso, poco claro e inverificable de una oración, de uno de los informes de inferior calidad. Y es que los 3 informes se publicarían internamente después de las elecciones de 2016, a pesar de que un veterano oficial de la CIA los consideró poco claros, de origen incierto, potencialmente sesgados, inverosímiles o, en palabras de altos oficiales de operaciones, extraños. La frase en cuestión decía esto: Putin tomó esta decisión de filtrar los correos del Comité Nacional Demócrata porque creía que la candidata demócrata tenía más probabilidades de ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos y que el candidato Trump, cuya victoria Putin daba por sentada, probablemente no lograría una victoria convincente. Y es que incluso al describir esta parte del fragmento, con cuya victoria contaba Putin, un alto oficial de operaciones de la CIA dijo, y cito, no sabemos qué quería decir con eso. 5 personas lo interpretaron de 5 maneras diferentes. Además, el informe del Comité de la Cámara de Representantes también afirma lo siguiente. Escuchen bien. No se puede negar la importancia que tiene este fragmento para el caso del informe de la evaluación de inteligencia en el que Putin aspiraba a que el candidato Trump ganara. La mayor decisión de alta confidencialidad del informe de la evaluación de inteligencia se basa en una opinión sobre un fragmento de texto con significado incierto, que podría ser ilegible y no está claro de dónde procede. Además de basarse en este tipo de fragmento, como decimos, la evaluación contravino los estándares analíticos, y es que aseguró que la comunidad de inteligencia tenía una alta confianza en la conclusión. Pero según la guía interna sobre evaluaciones de confianza, emitir un juicio de alta confianza requiere información de alta calidad y procedente de varias fuentes.
El comité también consideró que 2 informes más eran deficientes, los otros 2, pero cuando los analistas de la CIA se negaron a publicar internamente el segundo, calificándolo de extraño y falto de autoridad, Brennan intervino y se aseguró de que lo publicaran. Y así todo esto sentó las bases de que Putin prefería a Trump. Se alegaba en el segundo informe adicional que desde febrero de 2016 un experto político ruso ya poseía un plan estratégico para coludir con el equipo de Trump. La verdad es que, según el comité, el documento no aclaró que el supuesto plan se trataba de un solo correo electrónico sin fecha, sin remitente y sin destinatario identificables. Ni siquiera era confidencial. También la fuente del segundo informe tenía un sesgo conocido en contra de Trump. En resumen, además de las fuentes cuestionables con las que trataron de sustentar la afirmación de que Putin quería ayudar a Trump, el informe de evaluación de inteligencia no incluyó más información de inteligencia. Es decir, no demostró de ninguna manera, en ningún momento, que Rusia publicara material que perjudicara a los demócratas ni a la campaña de Clinton. La fecha límite del 6 de enero. Los funcionarios de la administración Obama presionaron para que el informe de investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones se completara. Pidieron que se hiciera público el 6 de enero de 2017, según un lote de correos electrónicos y registros desclasificados que hemos visto ahora. Obama fijó el 20 de enero de 2017 como fecha límite para su publicación. El informe del Comité de Inteligencia de la Cámara concluyó que la publicación apresurada antes de la investidura de Trump sugería que el cronograma de trabajo, abro cita, se vio impulsado por una motivación política que garantizara que la administración saliente presentara el informe de evaluación de inteligencia al Congreso y a los medios de comunicación mundiales. El informe de la Cámara también asegura que el cronograma le dio al director de la CIA la oportunidad de controlar la retórica en las reuniones en las que informaba al Congreso. El Congreso certificaba la victoria electoral de Trump el 6 de enero de 2017, pero durante la sesión de certificación, varios demócratas de la Cámara mencionaron la interferencia rusa en las elecciones al tiempo que rechazaban las listas de electores. Sin embargo, ningún senador demócrata admitió ese tipo de objeciones. Y ahora, recuerda las preguntas que hicimos al principio. ¿Podría volver a pasar? ¿Está pasando ahora mismo? Bien, lo más inquietante es que el informe no solo responde que sí podría pasar otra vez, sino que da señales claras de que ya está ocurriendo. Al menos en forma de ocultamiento institucional, presión política y manipulación narrativa desde dentro del sistema. Y déjeme aclarar bien esto, porque no hablamos de la administración que gobierna actualmente, no hablamos de eso en general. Hablamos de que no hay evidencia de que los mecanismos que permitieron que facilitaron ese ocultamiento se hayan reformado o desmantelado en la comunidad de inteligencia. Además, el número de denunciantes ha aumentado desde que se desclasificaron los documentos, y eso sugiere que algunos funcionarios creen que hay problemas que aún no se han revelado, posiblemente relacionados con manipulación o encubrimiento. En otras palabras, ciertas prácticas podrían continuar o haber quedado impunes. El 1 de agosto, esa fecha límite, llegará en cuestión de días. ¿Habrá algún otro periodo de gracia? ¿Alguna otra extensión? ¿Y qué acuerdos están más cerca de concretarse en este momento? Se acabaron las extensiones, no más periodos de gracia. El 1 de agosto se fijarán los aranceles, entrarán en vigor, la aduana empezará a recaudar el dinero y seguiremos adelante. Obviamente, después del 1 de agosto, la gente aún puede hablar con el presidente Trump. Quiero decir, él siempre está dispuesto a escuchar. Y a partir de ahora, creo que el presidente va a hablar con muchos. Si logran hacerlo feliz, es otra cuestión. Pero el presidente sin duda está dispuesto a negociar y a hablar con las grandes economías, sin duda. Esta era una de las últimas apariciones de Howard Lutnick, el secretario de Comercio estadounidense, después de que Estados Unidos llegara a uno de sus acuerdos comerciales más peleados, el de la Unión Europea. El presidente Donald Trump ha vuelto a anotarse otra gran victoria, un acuerdo de clase mundial entre las dos mayores economías del planeta.
Creo que es genial que hayamos llegado a un acuerdo hoy en lugar de estar jugando y tal vez no llegar a ningún acuerdo. Creo que es... Te voy a dejar decirlo, pero creo que es el acuerdo más grande jamás hecho. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Hasta la fecha, la Unión Europea ha estado sujeta a aranceles estadounidenses del 10% sobre la mayoría de los bienes, con aranceles del 25% sobre los automóviles y del 50% sobre el acero y el aluminio. Ahora, Trump ha acordado que cobrará al bloque un arancel del 15% por la inmensa mayoría de sus importaciones, incluidos los automóviles, y que se mantienen los aranceles al 50% al acero y al aluminio europeos, entre otras cosas. Así que vamos a hacer lo siguiente. La Unión Europea va a acordar comprar a Estados Unidos 750.000 millones de dólares en energía. 750.000 millones en energía. También van a acordar invertir en Estados Unidos 600.000 millones de dólares más de lo que ya están invirtiendo. Así que están invirtiendo una gran cantidad de dinero. Están de acuerdo en abrir sus países al comercio con cero aranceles. Así que eso es un factor muy importante. Abrir sus países. Todos los países estarán abiertos al comercio con Estados Unidos sin aranceles. Y están de acuerdo en comprar una gran cantidad de equipamiento militar. No sabemos cuál es esa cifra, pero la buena noticia es que fabricamos el mejor equipo militar del mundo. Recapitulando, Trump habla de que la Unión Europea comprará 750.000 millones en energía, cientos de millones de dólares en equipamiento militar, invertirá 600.000 millones más de lo planeado, y lo que llama la apertura comercial de todos los países europeos, en otras palabras, que a partir de ahora van a empezar a comprar los productos estadounidenses que no estaban comprando. También aseguró que la relación de Estados Unidos con la OTAN se ha fortalecido desde que la organización subiera la cuota de los países miembros del 2% del PIB, del Producto Internacional Bruto, al 5%. Pero, ¿qué ha tenido que sacrificar Estados Unidos en este acuerdo? Eso mismo le preguntaron a von der Leyen, la presidente de la Unión Europea. Tengo una pregunta para la presidenta de la Comisión Europea. ¿Cuáles son las concesiones de Estados Unidos? ¿Qué está cediendo Estados Unidos en este acuerdo? Bueno, se partía de un desequilibrio, un superávit de nuestro lado y un déficit del lado estadounidense. Así que queríamos reequilibrar la relación comercial. Queríamos hacerlo de una manera que facilitara que el comercio continuara entre nosotros a través del Atlántico. Porque las dos economías más grandes del mundo deberían disfrutar de un buen flujo comercial entre sí. Y creo que logramos exactamente lo que queríamos encontrar. Un reequilibrio que permite el comercio en ambos lados. Eso significa buenos empleos a ambos lados del Atlántico, significa prosperidad a ambos lados del Atlántico, y eso era lo importante para nosotros. Von der Leyen especificaba después algunos detalles del acuerdo. Hoy también hemos acordado un arancel cero recíproco para una serie de productos estratégicos. Esto incluye todos los aviones y sus componentes, ciertos productos químicos, algunos genéricos, equipos para semiconductores, ciertos productos agrícolas, recursos naturales y materias primas críticas. Y seguiremos trabajando para añadir más productos a esta lista. En cuanto al acero y al aluminio, la Unión Europea y Estados Unidos enfrentan el mismo desafío externo de sobrecapacidad global. Trabajaremos juntos para garantizar una competencia global justa y reducir las barreras entre nosotros. Se reducirán los aranceles y se implementará un sistema de cuotas. La número 1 de la Unión Europea también habló del factor que provocó el acuerdo, y no es ni más ni menos que el 1 de agosto que se acababa el plazo para aceptar el acuerdo. Y ese 1 de agosto entrarían en vigor los nuevos aranceles del 30%, es decir, del doble. Es decir, von der Leyen pareció justificar el acuerdo, pero reconocía que el 15% tampoco es lo ideal. Sin embargo, es mucho mejor que la alternativa, el 30%. Las compras de productos energéticos estadounidenses diversificarán nuestras fuentes de suministro y contribuirán a la seguridad energética de Europa. Sustituiremos el gas y el petróleo rusos con compras significativas de gas natural licuado,
petróleo y combustibles nucleares de Estados Unidos. Los chips de inteligencia artificial estadounidenses impulsarán nuestras gigafábricas de IA y ayudarán a EU a mantener su liderazgo tecnológico. Hoy, con este acuerdo, estamos creando mayor previsibilidad para nuestras empresas. En estos tiempos turbulentos, eso es necesario para que nuestras compañías puedan planificar e invertir. Estamos garantizando un alivio arancelario inmediato. Esto tendrá un impacto claro en los resultados económicos de nuestras empresas. Estados Unidos es el mayor mercado de exportación de la Unión Europea, y esto lo sabe bien Trump. Ahora ambas partes se proponen, según von der Leyen, reducir aranceles para más productos, eliminar otras barreras no arancelarias y cooperar en materia de seguridad económica. Trump, por su parte, dijo que se trata de un gran acuerdo con muchos países porque la Unión Europea, recordemos, tiene 27 Estados miembros y reconoció que no había sido fácil alcanzar un acuerdo unificado entre todos. De hecho, Trump acusó al bloque de 27 de demorarse en las negociaciones y luego los amenazó con imponerles aranceles más altos. Entonces, los funcionarios de la Unión Europea comenzaron a programar conversaciones urgentes para alcanzar el acuerdo con Estados Unidos. El secretario de Comercio también habló sobre los chips, un componente crucial de nuestra era. Bueno, la expectativa es que en 2 semanas vamos a presentar nuestros chips, la sección 232. Y esa fue una de las razones cruciales por las que la Unión Europea vino a hablar con el presidente, para intentar resolver todo de una sola vez. Pero te dejaré esperar esas 2 semanas hasta que puedas anunciar tu plan. Pero vamos a traer de vuelta la fabricación de chips a los Estados Unidos de América. Vamos a producir muchos chips. Muchas empresas están llegando a Estados Unidos desde Taiwán y otros lugares. Lo hacen para evitar los aranceles. Pero el autor del bestseller, El arte de la negociación, no se detuvo ahí. Últimamente, la administración Trump ha alcanzado acuerdos comerciales tentativos con Japón, Indonesia, Filipinas, el Reino Unido y China. El acuerdo con Japón incluye un arancel del 15% a las importaciones japonesas y el compromiso de Japón de abrir sus mercados a los productos estadounidenses e invertir 550.000 millones de dólares en Estados Unidos. Y ahora Trump está en Glasgow, Escocia, para discutir el comercio bilateral y otros temas con los líderes del Reino Unido, de Escocia y también de la Unión Europea, mientras se acerca, como decimos, la fecha límite del 1 de agosto. Y el tablero de juego comercial mundial está bullendo por esto. El vecino México también está tomando cartas en materia comercial, mientras el dominio estadounidense parece imponerse en los mercados. Con Japón, con China también tenemos pláticas, es decir, nosotros privilegiamos el tratado comercial que tenemos con Estados Unidos, pero frente a la situación de aranceles, pues tenemos que fortalecer nuestro mercado interno, disminuir importaciones, fortalecer la producción nacional, porque lo más importante pues es que siga habiendo empleos bien pagados en nuestro país que nos permitan el desarrollo con bienestar. Y los líderes de la Unión Europea viajan al gigante asiático para reunirse con el líder supremo Xi Jinping. Las imágenes de la llegada en un autobús sin ceremonia de bienvenida ni recepción oficial han levantado especulaciones sobre el respeto debido en las redes sociales. Mientras tanto, Trump aseguraba ayer que está muy cerca de alcanzar un acuerdo con China también. Pero, ¿se volverá Trump a llevar el gato al agua? ¿Usted qué opina? Hola, gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. Hoy les traemos un reporte especial sobre la postura de Estados Unidos respecto a la situación política y de seguridad en Venezuela. El Departamento de Estado norteamericano reafirmó su apoyo inquebrantable, dijo, al restablecimiento de la democracia y la justicia en ese país. Además, denuncia al líder venezolano Nicolás Maduro como cabeza del narcoterrorismo. El secretario de Estado, Marco Rubio, asegura que un año después de las polémicas elecciones que mantuvieron a Maduro en el poder, Estados Unidos seguirá comprometido con la defensa de los derechos democráticos y la justicia del pueblo venezolano. Y ahora, entremos en materia. La gente dice que Venezuela está actuando de otra manera. Siguen enviando gente que nosotros rechazamos en nuestra frontera.
Siguen enviando drogas a nuestro país. Venezuela ha sido muy desagradable y no podemos permitir que eso ocurra. Y también tenemos a otros tantos países. Y esto, aunque se sale un poco del tema, ahora tenemos la frontera más segura que hemos tenido. Y creo que, en muchos aspectos, probablemente tenemos la más exitosa. Estas eran las palabras del presidente Trump durante su visita por Europa, donde se está reuniendo con los dirigentes del viejo continente. En un comunicado oficial, ya lo explicamos ayer, en un comunicado oficial un día antes el Departamento de Estado acusa a Maduro de dirigir el denominado Cártel de los Soles, una organización narcoterrorista que trafica con drogas en Estados Unidos y Europa. Además, acusa al régimen venezolano de manipular el sistema electoral para perpetuarse en el poder. El documento dice lo siguiente. Un año después de que el dictador Nicolás Maduro desafiara la voluntad del pueblo venezolano y se declarara vencedor sin ninguna base, Estados Unidos afianza su apoyo inquebrantable al restablecimiento del orden democrático y la justicia en Venezuela. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, descendiente de cubanos exiliados, reiteró el mensaje. Dijo, Maduro no es el presidente de Venezuela y su régimen no es el gobierno legítimo. Maduro es el líder del Cártel de los Soles, una organización narcoterrorista que ha tomado posesión de un país y está bajo acusación por traficar drogas hacia los Estados Unidos. Un mensaje contundente sin duda, contundente pero no nuevo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros ya había designado al Cártel de los Soles como una organización terrorista mundial el 25 de julio. Según esta agencia del Departamento del Tesoro, Maduro y otros altos funcionarios del gobierno han corrompido las instituciones del Estado como el Ejército, la Inteligencia, la Legislatura, el Parlamento y el Poder Judicial para facilitar el narcotráfico. En el comunicado se lee esto. El Departamento del Tesoro continuará cumpliendo con la promesa del presidente Trump de anteponer a Estados Unidos tomando medidas enérgicas contra organizaciones violentas como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y sus facilitadores, como el Cártel de los Soles. El nombre del cártel proviene de los símbolos del sol que aparecen en los uniformes militares venezolanos, una marca que identifica a esta red criminal. Y la Oficina del Tesoro asegura que están poniendo en riesgo la paz y la seguridad de Estados Unidos. Continuaremos informando sobre las implicaciones de estas denuncias y la respuesta internacional, pero no se vayan. Volvemos después de una breve pausa. La pintura al óleo tradicional, inspirada en lo divino, genera compasión. Las obras de arte creadas en la verdad y la belleza iluminan el camino hacia la bondad. Redescubra el arte tradicional. Reviva la cultura clásica. Cordialmente invitamos a pintores al óleo de todo el mundo a participar en el 7º Concurso Internacional de Pintura Figurativa de NTD, una celebración del realismo clásico. Visite oilpainting.ntdtv.com. Gracias por seguir ahí. Seguimos con nuestro informe especial sobre Venezuela, y en esta segunda parte detallaremos las consecuencias de las últimas acusaciones y designaciones del gobierno de Estados Unidos sobre la red criminal internacional que, según Washington, respalda el régimen de Nicolás Maduro. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro que ya mencionamos señala que el Cártel de los Soles opera dentro del aparato estatal venezolano y además brinda apoyo logístico y financiero a grupos criminales transnacionales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, asegura oficialmente que el régimen ilegítimo de Maduro, así lo califica, ha sido un facilitador clave del narcoterrorismo en el hemisferio. El Tren de Aragua se ha identificado como una organización criminal de alta peligrosidad. Surgió en el año 2013 dentro del sistema penitenciario del Estado venezolano de Aragua, y bajo el mandato de Maduro, creció y consolidó su estructura expandiéndose en regiones clave del país. A partir de 2018, esta banda criminal extendió sus operaciones por América Latina, estableciendo bases en Colombia, Perú, Chile, Brasil e incluso algunas regiones de Estados Unidos. Entre sus actividades delictivas se encuentran la extorsión, el tráfico de drogas,
la trata de personas, la explotación sexual de mujeres y niños y el lavado de dinero. Según las autoridades estadounidenses, este grupo se ha aprovechado del éxodo masivo de venezolanos de las caravanas de inmigrantes para pasar desapercibidos e infiltrarse en el país. Y esto representa una amenaza adicional para las comunidades migrantes y la seguridad del hemisferio en general. También tenemos al cártel de Sinaloa, uno de los más antiguos y poderosos de México, y siempre ha mantenido una colaboración estratégica con el cártel de los Soles. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos señala que juntos estos dos han facilitado el flujo de fentanilo, cocaína, metanfetamina y otras sustancias ilícitas hacia territorio estadounidense. Y advierte también que esta alianza representa un intento de valerse del narcotráfico como arma geopolítica contra Estados Unidos. Las acusaciones de Washington sitúan al gobierno de Maduro en el centro de una red criminal internacional, una red que, según las autoridades, no solo corrompe las instituciones venezolanas, sino que representa una amenaza directa a la seguridad regional. A la vuelta, revisaremos las reacciones de líderes internacionales, las implicaciones geopolíticas y las declaraciones de María Corina Machado, la líder de la oposición que permanece escondida dentro de las fronteras venezolanas. Volvemos enseguida. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, el quinto concurso internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su arte. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea, para que el público las admire y las coleccione. Visite foto.ntdtv.com. Gracias por seguir ahí. Las declaraciones del presidente Trump que vimos al principio llegan pocos días después de que el Departamento del Tesoro incluyera el cártel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas globales. Pero, ¿qué significa esto? Pues que se endurecen las sanciones económicas y se limitan las transacciones internacionales del régimen venezolano. Jim Risch, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos, también se ha pronunciado en este aspecto y dijo que la comunidad internacional no puede seguir ignorando el papel que juega Maduro en el crimen transnacional organizado. Además, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional ya han señalado con anterioridad que el gobierno venezolano emplea rehenes extranjeros como moneda de cambio. Y esto se suma a un panorama cada vez más crítico. En resumen, la situación en Venezuela sigue atrayendo la atención mundial, no solo por la persistente crisis humanitaria y política, sino también por su creciente rol en redes criminales internacionales. El gobierno de Estados Unidos ha reafirmado su compromiso con el pueblo venezolano y ha prometido continuar con medidas diplomáticas y financieras hasta que se restaure la democracia. La líder de la oposición, María Corina Machado, que permanece escondida dentro de las fronteras venezolanas, lanzaba este mensaje que vamos a ver en las redes sociales en la conmemoración de las controvertidas elecciones. Los que faltan. Venezolanos, estas son las horas de la definición. No les pido paciencia, les pido perseverancia, foco y disciplina. Esta es una lucha espiritual y existencial, cuando lo que tenemos en riesgo es la vida y el futuro de nuestros hijos y de toda la nación. No hay límite de tiempo, como tampoco podemos descansar un solo minuto, porque sí hay urgencia. Hemos construido y acumulado fuerza, aliados y estructuras. Tenemos una legión de ciudadanos equipados con inteligencia, formación y tareas, pero sobre todo armados con el poder de la razón, la justicia y el amor infinito por Venezuela. Estamos entrando en la fase resolutiva de este conflicto histórico. Somos nosotros, los venezolanos, respaldados por la verdad inmutable, con nuestro presidente electo Edmundo González, con la unidad de los genuinos líderes políticos democráticos y con aliados internacionales
poderosos, quienes constituimos una fuerza indetenible e invencible. La hora de la liberación está al alcance de nuestras manos y no habrá poder en la tierra que detenga a este pueblo que decidió ser libre. Va a pasar porque esto es hasta el final. Un año después de las elecciones, como vimos, y el presidente argentino Javier Milei reenvió el mensaje de Machado rematando con una sencilla frase: prohibido olvidar. El día 27 también se celebraron elecciones municipales hace 2 días para elegir a las autoridades de más de 300 alcaldías y de casi 2.500 concejos municipales. Se celebraron en mitad de un ambiente de alta polarización política y la participación, consecuentemente, fue limitada debido a la desconfianza en el sistema electoral. Así que nos mantendremos atentos al desarrollo de esta historia y a las posibles reacciones del régimen de Maduro en los próximos días. Hola, gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. ¿Puede una ley estatal decidir quién compite en los deportes femeninos? ¿Deberían contarse los votos que llegan 2 semanas después de unas elecciones? ¿Es constitucional exigir la lista de donantes a una organización provida? Estos no son temas abstractos, son decisiones judiciales en curso que afectarán directamente la manera en que vivimos, votamos, competimos, opinamos y criamos a nuestros hijos. A partir de octubre, la Corte Suprema de Estados Unidos, el máximo tribunal del país, se prepara para resolver 9 casos cruciales que pueden redefinir el terreno de juego en derechos civiles, expresión religiosa, política electoral y justicia penal. Y si usted cree que nada de esto le afecta, deténgase a pensar. ¿Qué pasará si sus hijos ya no pueden competir en igualdad de condiciones en su equipo escolar? ¿O si su voto se cuenta o no? ¿O si puede el gobierno tener acceso a los donantes de una ONG simplemente por la creencia que estos profesan? Desde las competiciones de deportes femeninos, como decimos, hasta basarse en el coeficiente intelectual de los condenados para decidir si se les administra la pena de muerte o no. Estos casos podrían sentar precedentes por décadas. No se trata ya de derecha o de izquierda. Se trata de derechos, límites y valores comunes. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado sin pisotear las libertades? ¿Dónde trazamos la línea entre inclusión, protección y justicia real? En este vídeo le contaremos por qué estos 9 casos importan tanto, qué está en juego y cómo le afectan a usted, a su familia y a su país sin filtros políticos, sin alarmismos y con el respeto que merece un debate profundo. Recuerde que estamos en Telegram, Facebook y X. Y ahora entremos en materia. La Corte Suprema de Estados Unidos ya se prepara para asumir su nuevo periodo judicial que comenzará en octubre. Y es que analizará varios casos que van a provocar un fuerte impacto tanto a nivel social como político. Del otoño al invierno, escuchará argumentos en causas que abarcan desde la privacidad de los donantes de los centros de ayuda al embarazo a la redistribución de distritos electorales. Y todo esto ocurre tras un fallo del que informamos en su día, que pueden ver en nuestro canal, que permitió que Tennessee prohíba ciertos procedimientos médicos relacionados con el cambio de género en menores. Ahora, la Corte Suprema volverá a abordar temas transgénero en 2 casos que tratan de que se revoquen leyes estatales que impiden la participación de hombres trans en competiciones deportivas femeninas. En otro caso, en New Jersey, se analizará si el gobierno estatal puede exigirle a las organizaciones pro vida que revelen la identidad de sus donantes. Además, el tribunal tratará 3 causas vinculadas al derecho electoral. Entre ellas, los límites al gasto en campañas políticas, la redistribución de distritos basada en criterios raciales y la validez de contar los votos que se reciben después de que se cierren las urnas. En total, la Corte evaluará 9 casos cruciales que podrían sentar precedentes en materia de derechos individuales, de políticas de género, de libertad de expresión y de procedimientos electorales. Derechos trans y deporte. La Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para decidir sobre un tema que ha generado fuertes debates sociales:
la participación de personas transgénero en deportes femeninos. Dos jóvenes transgénero, Lindsay Hickox y VPG, luchan en los tribunales para competir en Idaho y Virginia Occidental porque las leyes estatales les impiden participar en equipos deportivos femeninos. Para los jóvenes, el litigio representa algo más que deporte, según dicen, una lucha porque se reconozca su identidad y sus derechos civiles fundamentales. Pero en el otro lado tenemos a quienes apoyan las prohibiciones estatales y de la administración Trump, y aseguran que no es otra cosa que sentido común, y que las leyes que hay sencillamente protegen los derechos de las atletas femeninas, de las deportistas femeninas, y que se compita en igualdad de condiciones. En unos momentos firmaré una orden ejecutiva histórica para prohibir que los hombres compitan en los deportes femeninos. Ya era hora. Bajo la administración de Trump, defenderemos la orgullosa tradición de las mujeres atletas y no permitiremos que los hombres golpeen, lesionen ni engañen a nuestras mujeres y niñas. De ahora en adelante, los deportes femeninos serán solo para mujeres. En resumen, esta decisión del tribunal tendrá un impacto directo en la vida de los jóvenes trans y en el futuro de las políticas sobre identidad de género en todo el país, ya que muchos estados podrían animarse a levantar las mismas prohibiciones de ahora en adelante. O cuando surja el fallo, también está el debate de fondo de que la administración Trump le está retirando fondos a escuelas y universidades en las que participan personas trans en los deportes femeninos. Ahí sigue la lucha. En resumen, este caso pone sobre la mesa un choque profundo entre enfoques muy distintos de conceptos como derechos, libertad y justicia. La prohibición sobre la terapia de conversión en menores. La Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para analizar la legalidad de la ley de Colorado que prohíbe la llamada terapia de conversión en menores, en niños. La normativa, que se aprobó en 2019, impide que terapeutas colegiados participen en iniciativas para cambiar la orientación sexual o la identidad de género de un menor. Kelly Schultz, una terapeuta, fue quien presentó la demanda. Asegura que la ley viola su derecho a la libertad de expresión al impedirle hablar libremente con sus pacientes sobre ciertos temas, incluso cuando los menores buscan esa ayuda de forma voluntaria. El Estado, por su parte, argumenta que la ley no censura el discurso, sino que regula la conducta profesional para proteger a los menores de prácticas que han sido ampliamente denunciadas como dañinas, como perjudiciales. Es decir, Colorado defiende la ley como medida de salud pública y los tribunales inferiores le dieron la razón al Estado. Tanto el Tribunal de Distrito como la Corte de Apelaciones consideraron que pueden regular las terapias si están ligadas a una conducta profesional que el Estado considera perjudicial. Pero un juez del Tribunal de Apelaciones advirtió que esta postura representa una amenaza seria a la libertad de expresión y que podría acabarse censurando cualquier idea considerada ofensiva. Así que, básicamente, el juez advierte de que peligra la primera enmienda. Y el fallo de la Corte Suprema ahora podría impactar leyes similares en al menos 20 estados. Para los defensores de la libertad de expresión, este caso representa un límite clave, crucial, sobre hasta dónde pueden llegar los gobiernos estatales al regular la práctica profesional. Redistribución de distritos para favorecer a las minorías. La Corte Suprema de Estados Unidos volverá a analizar una disputa clave sobre redistribución electoral en el caso Luisiana contra Calais. El conflicto gira en torno a un mapa del Congreso que incluye 2 distritos de mayoría negra en un estado donde los afroamericanos representan cerca de 1/3 de la población. En 2023, un juez federal determinó que el mapa original, con un solo distrito de mayoría negra, violaba los derechos de representación de los votantes afroamericanos y ordenó modificarlo para incluir un segundo distrito. Pero luego, los votantes no negros
presentaron una demanda alegando que esa nueva versión del mapa discriminaba por raza. Un panel de jueces les dio la razón y restauró el diseño anterior. Sin embargo, en mayo de 2024, la Corte Suprema permitió el uso del mapa con 2 distritos de mayoría negra para las elecciones de ese año. Los votantes no negros objetaron el nuevo mapa electoral, y el caso llegó a la Corte Suprema, como decimos, en marzo, pero el tribunal evitó pronunciarse en junio y decidió posponer el fallo para su próximo periodo. El que empieza ahora, el juez Clarence Thomas, criticó esa decisión y afirmó que el tribunal tiene la obligación de resolver estos casos sin demora. ¿Por qué es tan importante? Porque el fallo podría cambiar el equilibrio político. El mapa afecta a la representación, al número de congresistas en la Cámara de Representantes. En resumen, el resultado podría tener implicaciones directas en el equilibrio de poder en el Congreso. En 2024 los republicanos ganaron 4 de los 6 escaños federales en juego en Luisiana. Si el tribunal anula el nuevo mapa, los distritos podrían volver a modificarse antes de las próximas elecciones legislativas, afectando tanto la representación como el poder político en el Estado y a nivel nacional. Partidos políticos que coordinan el gasto con los candidatos. La Corte Suprema de Estados Unidos evaluará si los límites impuestos al gasto coordinado entre partidos políticos y candidatos violan la primera enmienda de la Constitución que protege la libertad de expresión. La Corte Suprema analizará estas reglas sobre financiación política en un caso impulsado por el Comité Senatorial Nacional Republicano, el senador J.D. Vance y el ex representante Steve Chabot. Los demandantes cuestionan los montos máximos que los partidos pueden gastar en conjunto con sus candidatos al Congreso. Actualmente esos montos varían según el Estado y la Cámara, desde poco más de 63.000 hasta casi 4 millones en estados con gran población como California. Los demandantes argumentan que esas restricciones impiden una comunicación eficaz entre los partidos y sus candidatos. Según su petición, esto equivale a prohibir la comunicación entre un entrenador y su mariscal de campo en el último minuto de un partido empatado. Y los republicanos afirman que los límites impiden coordinar campañas. Pero el caso desafía una parte crucial de la Ley Federal de Campañas Electorales. Aunque en 2024 un tribunal de apelaciones reconoció que los límites coordinados chocan con decisiones más recientes de la Corte Suprema sobre libertad de expresión, también dijo que la Corte ya había apoyado esas restricciones en un fallo de 2001. Ahora, con una Corte más inclinada a expandir las protecciones de la primera enmienda en temas de gasto político, se anticipa un debate clave. Y es que este fallo cambiaría el financiamiento electoral a nivel nacional. Al final, una revocación de estos límites podría redibujar el panorama electoral, permitiendo una coordinación mucho más estrecha entre partidos y candidatos, y abriendo la puerta a mayor influencia de grandes donantes y grupos partidarios en campañas federales. La impugnación del recuento de votos después del día de las elecciones. La Corte Suprema de Estados Unidos analizará si un congresista puede impugnar una ley electoral de Illinois que permite contar papeletas hasta 14 días después del día de las elecciones. El representante republicano Michael Bost presentó la demanda y alega que la ley estatal contradice el mandato federal que fija un único día para las elecciones nacionales. Illinois es uno de los 18 estados que aceptan votos por correo después del día de los comicios, siempre que tengan matasellos previo. El fallo podría abrir la puerta a impugnaciones en otros estados. Pero si bien es verdad, los tribunales inferiores rechazaron el caso por falta de legitimación, es decir, por considerar que Bost no tenía derecho legal a demandar. Pero ahora la Corte Suprema decidió escuchar el caso y podría cambiar ese criterio. Una victoria de Bost pondría en jaque leyes similares en otros estados. Si la Corte falla a favor del congresista, el caso volvería al Tribunal Inferior y podría reabrirse el debate sobre el recuento de votos después del día electoral en todo el país. Nueva Jersey demanda a un centro de embarazo provida por su lista de donantes.
La Corte Suprema de Estados Unidos decidirá si el estado de Nueva Jersey puede exigir judicialmente los registros de donantes de una organización provida. Se acusó a la organización First Choice Women's, que ofrece asesoramiento gratuito en embarazos no planificados, pero no realiza abortos, de prácticas engañosas. El fiscal general de Nueva Jersey, Matt Platkin, presentó la demanda. El señor Platkin sostiene que la ONG engaña a clientes y donantes porque su postura provida es explícita en su sitio web de recaudación, pero no en el destinado al público que busca servicios. El fiscal emitió una citación para obtener los nombres de los donantes. First Choice se negó, alegando que se vulnerarían derechos de privacidad y libertad de expresión, y entonces acudió ante la justicia para bloquear el pedido. Aunque los tribunales inferiores se negaron a suspender la citación, la organización insiste en que la información donante debe permanecer confidencial. El fallo podría sentar precedentes sobre privacidad y libertad de expresión, qué duda cabe. Y ahora la Corte Suprema abordará si una citación estatal de este tipo viola la primera y la cuarta enmienda. El resultado tendrá repercusiones para miles de organizaciones, en realidad sin fines de lucro, en todo el país. Un predicador callejero controvertido. La Corte Suprema analizará si una persona puede demandar al gobierno por violar su libertad religiosa, incluso si previamente fue condenada bajo la ley que ahora impugna. Gabriel Olivier, un evangelista callejero de Mississippi, ha sido condenado en 2021 por violar una ordenanza local que limitaba las protestas en eventos públicos. Ocurrió tras predicar en la entrada de un concierto con lenguaje ofensivo hacia los asistentes. Recibió una sentencia suspendida de 10 días, pero luego quiso demandar al municipio por violar su derecho a compartir su fe, amparándose en la ley federal conocida como Sección 1983. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones bloqueó su demanda. Basándose en un fallo de 1994, argumentó que no se puede demandar porque implicaría que se tiene que invalidar una condena penal previa. Entonces Olivier apeló ante la Corte Suprema, argumentando que su sentencia no implicó detención y, por tanto, no tuvo una vía legal para impugnar la ordenanza por habeas corpus. En resumen, la Corte Suprema deberá decidir si una condena impide reclamar si se violan los derechos del condenado. El caso podría sentar un precedente sobre los límites para demandar a gobiernos locales por violaciones a los derechos constitucionales, especialmente en cuestiones de libertad religiosa y expresión pública. Veterano de Afganistán desafía a contratista de defensa. La Corte Suprema evaluará si un veterano estadounidense herido en Afganistán puede demandar a una contratista del gobierno por negligencia en seguridad. El caso podría redefinir los límites de responsabilidad civil en zonas de guerra. Winston Hensley resultó gravemente herido en un atentado suicida perpetrado por un empleado de la empresa Fluor Corporation que trabajaba en una base militar estadounidense. Una corte de apelaciones desestimó la demanda al considerar que la ley federal sobre reclamos por agravios, que protege al gobierno en actividades de combate, también aplica a contratistas militares. El fallo podría marcar un precedente para futuros casos de contratistas en conflicto. Tanto es así que la Corte Suprema analizará si esa protección legal se extendió correctamente y si Fluor Corporation debe rendir cuentas por los fallos de seguridad que facilitaron el atentado. La evaluación del coeficiente intelectual y la pena de muerte. En 2002, la Corte Suprema dijo que los criminales con discapacidad intelectual no podían ser sentenciados a muerte. ¿Por qué? Porque esto violaría la prohibición de la octava enmienda sobre el castigo excesivo. La Corte Suprema revisará si es constitucional ejecutar a un hombre con posible discapacidad intelectual. Joseph Clinton Smith fue condenado a muerte en Alabama, pero obtuvo puntuaciones de coeficiente intelectual apenas por encima del 70, el umbral estatal para considerar discapacidad. Aunque sus 5 pruebas de coeficiente intelectual oscilaron entre 72 y 78. Un tribunal de apelaciones, sin embargo, anuló la sentencia al considerar el margen de error.
Alabama y la entonces administración Trump pidieron revertir ese fallo argumentando que varias de las puntuaciones elevadas deberían haberse tomado en cuenta también. No solo la más baja, ahora el fallo podría redefinir cómo se mide la discapacidad en casos penales. La decisión de la Corte podría impactar futuras condenas a muerte en todo el país. Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. El país más pequeño de América Central, El Salvador, ha pasado en pocos años de ser uno de los países con la mayor tasa de homicidios del mundo, bajo el control de las pandillas, a un país donde predomina todo lo contrario: el orden, la seguridad y la política. ¿A qué se debe tal cambio? A este hombre que ven en las imágenes, Nayib Bukele. En 2019, el 53% de los votos del pueblo salvadoreño convirtieron a este alcalde de San Salvador en presidente. En 2024, más del 80% del pueblo salvadoreño lo reeligió como su comandante en jefe. Es decir, es sin discusión el presidente más popular de la región y uno de los más votados en un sistema democrático. Pero es que ahora la Asamblea Legislativa de El Salvador acaba de aprobar un cambio constitucional que le facilita la reelección indefinida. Sí, como lo oye, sin tope, sin segunda vuelta, e incluso se han alargado los mandatos de 5 a 6 años, allanando así el camino para que el presidente Nayib Bukele continúe su mandato en un futuro próximo. Pero, ¿qué significa esto para la democracia en América Latina? ¿Podría inspirar a otros líderes de la región para que siguieran el mismo camino? ¿Supone mayor estabilidad política o concentración de poder? Bien, vamos a desglosarlo sin filtros y sin alarmismos para que usted mismo pueda sacar sus propias conclusiones. Recuerde que estamos en Telegram, Facebook y X, y ahora entremos en materia. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Estas eran las palabras de Bukele ante la ONU. Un discurso audaz, sin duda. En El Salvador, antes del cambio constitucional que informamos ahora, un presidente no podía mantenerse 2 mandatos consecutivos, es decir, podía ser presidente 50 años, pero no podía encadenar 2 mandatos consecutivos. Se veía obligado a salir del poder. Ahora ya no. Y esto allana el camino para Bukele, que parece haberse ganado la confianza del pueblo con medidas como esta última contra la corrupción de los políticos. No importa si robó hace 1, 5, 10, 30 años. Los delitos de corrupción ya no prescriben. Así que vamos a ir tras cada corrupto en este país. Los vamos a obligar a pagar el daño que le han causado al pueblo salvadoreño, de la misma manera que estamos erradicando a las pandillas. De esa misma manera, no vamos a titubear para erradicar la corrupción. Con Dios y el pueblo de nuestro lado, vamos a lograrlo. El Salvador ya es otro país. Este es solo el inicio. Ya no somos los mismos. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. La diputada Ana Figueroa, del partido Nuevas Ideas de Bukele, que tiene una supermayoría en la legislatura y que escucharemos en un momento, propuso el proyecto de ley. Su propuesta de reforma histórica modifica 5 artículos de la Constitución, entre los que se destaca la eliminación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de los 2 candidatos más votados. El pueblo tiene siempre el derecho de revisar y cambiar su constitución, y que una generación no puede comprometer con sus leyes a generaciones futuras. A nosotros, como generación, nos han comprometido con leyes del pasado que ya no responden a nuestro entorno actual. Los tiempos están cambiando rapidísimo y esta generación nos estamos dando cuenta de que estamos amarrados por generaciones anteriores. Por eso se propone que con las reformas al artículo 75 y 152, las condiciones para la reelección presidencial se homologuen al resto de los cargos de elección popular.
Es decir, el pueblo y solo el pueblo tendrá el poder de decidir hasta cuándo desea apoyar el trabajo y gestión de cualquier funcionario, incluyendo la gestión de su presidente. Los legisladores votaron 57-3 a favor del proyecto de ley. La Asamblea Legislativa escribió que las enmiendas buscan, abro cita, estabilizar los periodos electorales, reduciendo costos y aumentando la seguridad jurídica a fin de atraer inversión, mayor desarrollo económico y social, así como evitar una campaña electoral permanente. Aunque el mandato de Bukele debería acabar el 1 de junio de 2029, Figueroa propone que finalice el 1 de junio de 2027. ¿Por qué? Para que las elecciones presidenciales y legislativas sigan el mismo calendario, que se celebren el mismo día. El cambio también le permitiría a Bukele buscar su reelección para un mandato más largo, 2 años antes. Figueroa añadió esto también. Con esta iniciativa abrimos un nuevo capítulo en la historia democrática de El Salvador. Será el pueblo quien decida, cuantas veces lo desee, si continúa apoyando el camino de transformación que vive nuestra nación. Por otra parte, algunos congresistas se opusieron a los cambios, aseguran que les preocupa que estos debiliten la democracia y consoliden un gobierno de un solo partido. La diputada Marcela Villatoro, de la opositora Alianza Nacional Republicana, ARENA, asegura que la democracia ha muerto. Nosotros, la mayoría de nosotros no vivimos la guerra, pero nuestros padres sí. Y qué lástima que sus padres no les hayan enseñado a ustedes que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Qué lástima que no les hayan enseñado lo doloroso que fue para este país restablecer un orden constitucional y restablecer la democracia. Es decir, tanto Villatoro como los más críticos advierten que este cambio tan significativo puede debilitar los controles y equilibrios democráticos y concentrar el poder en un solo partido o una sola figura. En cuanto a que algún otro dirigente de la región pudiera seguir la estela de Bukele en su propio país, no está claro. La reacción en la región va a depender también del contexto político, las presiones sociales y la respuesta de las instituciones democráticas, que varían mucho en cada país. Y si bien puede generar mayor estabilidad en cuanto a políticas públicas en el tiempo y su consecución, otros advierten que el precio a pagar puede ser demasiado alto porque también plantea riesgos para la pluralidad política y el equilibrio democrático. El Salvador, recordemos, eligió Bukele por primera vez en 2019. Tras su reelección el año pasado, Bukele le dijo a los periodistas que no creía que fuera necesaria una reforma constitucional, pero no respondió preguntas sobre si intentaría o no postularse para un tercer mandato. Bukele ha visto aumentar su popularidad en El Salvador, gracias en parte a la represión de su gobierno, a la violencia y a las poderosas pandillas callejeras. Entre sus obras más sonadas se halla la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo de Máxima Seguridad, el CECOT. El CECOT es una mega prisión a unos 72 kilómetros 45 millas al este de la capital, San Salvador. En 2015, El Salvador registraba más de 6.600 homicidios, lo que lo convertía en uno de los países más mortíferos del mundo. En 2023 se registraron algo más de 200 homicidios. Y El Salvador cerró 2024 con un mínimo histórico, de poco más de 100. Y como informamos, en febrero, Bukele acordó aceptar los inmigrantes ilegales peligrosos que deporta a Estados Unidos. Entre estos hay miembros de pandillas como la Mara Salvatrucha de El Salvador y la pandilla Tren de Aragua de Venezuela. Según una transcripción del Departamento de Estado norteamericano, el secretario Marco Rubio decía esto: «Ningún país nos ha hecho jamás una oferta de amistad como esta. Piénsenlo. Cualquier inmigrante ilegal en Estados Unidos que sea un delincuente peligroso, la Mara Salvatrucha, el Tren de Aragua, lo que sea, ha ofrecido sus cárceles para que podamos enviarlos aquí y él los pondrá en sus cárceles. Y también ha ofrecido hacer lo mismo con los delincuentes peligrosos que actualmente están detenidos y cumplen sus condenas en Estados Unidos, incluso si son ciudadanos estadounidenses o residentes legales. Estamos profundamente agradecidos». En ese momento, Bukele confirmó en un comunicado que aceptó albergar a deportados criminales estadounidenses en la mega prisión de El Salvador a cambio de una tarifa no especificada de Estados Unidos.
escribió esto: hemos ofrecido a los Estados Unidos de América la oportunidad de externalizar parte de su sistema penitenciario. Aunque la ofensiva de Bukele contra la delincuencia ha provocado una caída en picado de los homicidios en el país, ha generado preocupación entre los grupos de derechos humanos que afirman que personas inocentes han quedado atrapadas en los arrestos masivos. Amnistía Internacional ha acusado al gobierno de El Salvador de implementar, cito, una política estatal sistemática de privación masiva y arbitraria de la libertad. Y agregó que más de 85.000 personas permanecen tras las rejas en el CECOT, cito, sin pruebas admisibles suficientes y son víctimas de un sistema judicial ahora transformado en una herramienta de castigo colectivo y represión generalizada. ¿Y usted qué opina? Bien, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, el 5º concurso internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su arte. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea, para que el público las admire y las coleccione. Visite foto.ntdtv.com. La pintura al óleo tradicional, inspirada en lo divino, genera compasión. Las obras de arte creadas en la verdad y la belleza iluminan el camino hacia la bondad. Redescubra el arte tradicional, reviva la cultura clásica. Cordialmente invitamos a pintores al óleo de todo el mundo a participar en el 7º concurso internacional de pintura figurativa de NTD, una celebración del realismo clásico. Visite oilpainting.ntdtv.com.